Bienvenidos a todos y todas. Esta es nuestra conversación número 33, hoy que es 26 de octubre. No era en marzo cuando comenzamos imaginable esto, no. Y aquí estamos trabajando juntos. Por supuesto que tomamos con naturalidad que haya conexión, pero sabíamos que estaba la contingencia de que alguna vez no funcionara y ya pasamos por ahí, así que da mucho más alegría disponer de algo que puede no estar. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí y vamos a trabajar juntos. Bueno, hoy vamos a hablar de angustia por un lado y estados angustiosos por otro, de su diferencia para el psicoanálisis. Como siempre, en la elección de los temas se cruza tomar algo de lo que está aconteciendo en el mundo, en nuestro país, en su singularidad y en el... Así que, bueno, como siempre, en la elección de los temas cruzamos eso con todos los comentarios que hacen durante la semana. Nos hacen llegar preguntas, comentarios, dialogamos. Hoy, con este tema, angustia y estados angustiosos, vamos a separarnos radicalmente. Cuando entremos en esta cuestión desde el psicoanálisis, nos vamos a separar radicalmente del discurso corriente, porque en el discurso corriente, bueno, están muy cerca. En el uso del discurso corriente están muy cerca. Entonces vamos a hacer una separación entre esto. Vamos a singularizar la angustia y singularizar los estados angustiosos. Entonces, vamos a hacer en algún momento una muy breve pasada por lo que puede decir algunos de los filósofos de la filosofía respecto de la angustia. Algunos han sido sus temas principales, pero para dirigirnos después al psicoanálisis, en esto que es todo un trabajo separarnos del discurso corriente, que por otra parte es una operación del psicoanálisis mismo. Entonces, este es un momento muy particular en el mundo y para nosotros, lo que está pasando con el COVID en el interior de nuestro país, en Europa. Así que es un momento donde de pronto importa construir herramientas con las cuales tramitar este momento para cada uno. Entonces, la esperanza, que no es religiosa para el psicoanálisis, no tiene una relación religiosa a la esperanza, sino que haya esperanza, es que haya lo que viene después, la siguiente vuelta. Ahora estamos dando una vuelta, la que sigue para cada uno, la que sigue para el país, la que sigue para el mundo. Entonces, incluso en un momento donde hemos estado necesitando estar radicalmente adentro, en distinta medida cada uno ha podido hacer algo con esto, entonces que no podemos saltearnos que el encierro,
para algunos es encierro, para otros es adentro. Esto es muy, muy singular, produce agotamiento, sí, ¿por qué? Porque lo que entra de la exterioridad es lo que renueva el escenario de nuestras vidas. Entonces realmente necesitamos más recursos para que adentro no sea encierro. Nos encontramos con países muy complicados y nuestro interior también. Y además nos encontramos con algo que en algún momento le vamos a dedicar una reunión. Es decir, la ciencia es un discurso hegemónico en el mundo de este siglo, del siglo anterior, y ya viene avanzando desde el comienzo de la ciencia moderna. La verdad, es un discurso hegemónico que diríamos que cabalga de la mano del capitalismo de las distintas épocas últimas. Bueno, entonces, pero la ciencia es un saber renovable. Bien, nos pone ante un no saber de un modo muy intenso en este momento. Es decir, nos confronta con algo que es algo que en el psicoanálisis está muy trabajado, el no hay garantías. No hay garantías. Bien, el psicoanálisis se ocupa de sostener que no hay garantías, que hay contingencias, que está lo necesario y lo contingente, pero digamos que todos los pasos que se están dando, que no pueden ser asegurados en este saber renovable de la ciencia, nos pone ante la temática de las garantías. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, esto, que es verdaderamente una contingencia desgraciada, cada uno de nosotros lo puede transformar en su propio trabajo en una oportunidad de poder renunciar a algo de esa cuestión tan ilusoria de que hay garantías. Todos los días tenemos algún cachetazo, bueno, sí, tenemos algún cachetazo de esto que no puede ser asegurado, de las noticias que van cambiando, porque están todas las investigaciones, o muchas investigaciones en pleno. Bueno, ahí estamos. Entonces realmente estoy diciendo, el tema de la garantía, que es algo fundamental en el psicoanálisis, ahora tenemos la oportunidad, si queremos, cada uno, de hacer algo con esto, de transformarlo en una oportunidad para ceder algo de la garantía. ¿Y por qué? Porque allí donde cedemos algo de la ilusión de la garantía, quedamos, vamos a decirlo de muy diversos modos, quedamos más en el mundo, quedamos habitando más lo verdadero de la vida de cada momento. Ahí donde se filtra la ilusión de lo garantizado, es de una irrealidad enorme. Entonces, en ese sentido, este momento que es realmente muy difícil, podemos hacer un trabajo cada uno para transformarlo en una oportunidad. En algún momento lo dijimos en estas reuniones, digamos, que lo que cada uno puede hacer con este momento, y son muchos meses, es lo que cada uno puede ir haciendo, ¿no? En un momento de gran desconcierto social, cada uno de nosotros está alojando el propio desconcierto y el desconcierto social. Entonces, está el querer salir, bueno, sí, el querer salir, ¿y afuera qué hay? Está la pregunta, bueno, de afuera, bueno, nos vamos a encontrar lo que siempre está afuera, la desmesura de la vida, la desmesura de la muerte, y lo que podamos encontrar en nuestro afuera de cada momento, ¿no? Entonces, siempre nos ocupamos de diferenciar el psicoanálisis de la filosofía. ¿Por qué? Porque tomamos apoyo en filósofos que nos prestan su trabajo para construir las herramientas del psicoanálisis, pero ponemos la filosofía
de un lado, y por otro lado el psicoanálisis, que es una práctica, que es una praxis, que se dirige a poder intervenir en la medida en que consintamos, poder intervenir sobre nosotros como seres hablantes. Algo de la filosofía quería mencionarles a Kierkegaard, el filósofo danés de 1813 a 1855, tuvo una muy corta vida y muy ligada a la angustia, como tema de su trabajo, por supuesto, pero también en su historia personal, ¿no? Él recibió también en su vida personal, ¿no? Estuvo dominada por mucho padecimiento con la angustia. Y hoy vamos a poder ubicar la angustia por un lado y los estados angustiosos, y vamos a hablar del padecimiento. Pero acá, en relación a Kierkegaard, es alguien que ha tenido un gran padecimiento en su vida, y hay algo que no pudo realizar en un determinado momento, un compromiso con el amor, y se armó un antes y el después con mucho padecimiento. Entonces, estuvo todo lo que él trabajó en esa cortísima vida, estuvo como contexto las guerras napoleónicas que fueron de 1803 a 1815. Ahí estaba en pleno contexto de guerra, donde Dinamarca pierde el territorio que hoy es Noruega. Así que esto fue un dolor para Dinamarca enorme. Digamos, el contexto era de un gran dolor, un contexto bélico y un gran dolor por la pérdida de esas tierras. Entonces, Kierkegaard tiene una característica: le habla al hombre corriente, le habla, y algo que para nosotros es bastante de todos los días, poder detenernos en lo único de cada ser hablante. Bueno, era uno de los temas de Kierkegaard, es decir, lo singularísimo y único que es cada uno. Ahora diríamos que disponemos de esto también desde Kierkegaard, también desde el psicoanálisis y de muchos lugares, pero en 1800 y algo era otra cosa. Él potenció mucho la idea de una existencia única, singular. Y además enfatizó lo de momento a momento, ¿no? Entonces, él también habló de las cuestiones humanas, de la finitud y la infinitud, en este vivir humano que toca un punto, que toca el otro, y ahí sitúa la angustia en su filosofía. Bueno, fue un pensamiento que sentó bases para lo que iba a ser después la importancia enorme del existencialismo. Kierkegaard habla de la angustia no en términos del padecimiento, ¿no? Por eso separo el padecimiento personal de él, pero habla de la angustia no respecto del padecimiento, sino que la angustia pone en juego la existencia en el mundo, el estar aquí. Hoy estamos aquí. Y se toca con lo que para Heidegger va a ser: nacemos y quedamos arrojados al mundo, y a partir de ahí ver lo que hacemos. Una frase de Kierkegaard muy linda es que la angustia es el vértigo de la libertad. Así que anda por allí. Esta libertad se trata de aceptarla, aceptar la libertad, que es, digamos,
en términos de la filosofía, podríamos decir, es el campo en el que después en el psicoanálisis decimos, sí, hacia la libertad vamos. La libertad de decidir, la libertad de elegir, y ahí vamos construyendo nuestra propia vida. Entonces, una última palabrita en relación a él. Entonces, más allá de que por su formación religiosa esto tenía una dirección religiosa y hacia el pecado y demás, pero es importante lo que llega a transmitir de la angustia como una vibración vital. Una vibración vital. Acuérdense que estamos separando pasito a pasito separándonos del padecimiento al que está ligada a la angustia. Entonces, un momentito con Heidegger, que habla de la angustia que pone en juego el estar en el mundo. Estar en el mundo, algo que en el sentido común puede ser fácilmente imaginable, pero no lo es tanto. Entonces, él habla de arrojados en el mundo, habla de lo que se pone en juego como libertad posible, y la angustia tiene que ver con esto, como el estar arrojado. Aquí Mauro nos dice, qué lindo y qué difícil a la vez. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, ahí vamos cuando está nuestro coraje, estaremos en este estar en el mundo, y en otros momentos, cuando no disponemos de nuestro coraje, huimos de diversas formas. Entonces, bueno, él llama a abrir la conciencia, es una llamada hacia sí mismo que hace Heidegger. Una llamada hacia nosotros como existentes, como existentes, así arrojados en el mundo, y la tarea que cada uno puede hacer con esto. Ahí se juega. A ver, Norberto dice, la angustia y lo abismal me parece que tienen vínculo. Sí, y vamos a hacer con esto ahora la angustia, lo abismal, es decir, la angustia como oportunidad para captar lo abismal. Entonces, vamos al psicoanálisis, al que nos interesa, y es muy importante que nuestro diálogo hoy, porque estamos haciendo, digamos, una operación que no es fácil, que es desprendernos del discurso corriente. Ojo, que no es que desprendernos del discurso corriente es difícil para la comunidad en general, es difícil para todos. Para la comunidad en general, para la comunidad de analistas, es difícil. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene una pregnancia muy grande, entonces, para desprender a la angustia del sufrimiento y dejarla del lado de los estados angustiosos, tenemos que hacer un trabajo cada uno de nosotros. El psicoanálisis se dirige a lo vivo, a disponer de lo vivo, a disponer de decisiones, elecciones, el psicoanálisis como herramienta, nuestra transferencia al psicoanálisis, ¿no? Nuestra relación al psicoanálisis cada vez como, podríamos decir, tanto partener de nuestras decisiones y elecciones como
como la herramienta, el instrumento, que a veces lo tomamos y a veces lo rechazamos. Esto es así, mucho movimiento, tanto que nos lleva a decir que la vida es el conjunto de decisiones y elecciones que hemos tomado. Esto va siendo nuestra vida. Acá Viole dice, este arrojo es el que da lugar al concepto del Dasein. ¿Sí? Exacto, Viole. Sí, Dasein, ser ahí, que es, podríamos decir, la cuestión más, una de las cuestiones muy importantes de los aportes de Heidegger a nuestra cultura, a nuestro mundo, a nuestra civilización occidental. Entonces, la vida como conjunto de decisiones y elecciones, bien, vamos pasando, ¿qué va pasando? Bueno, vamos en un tránsito de una forma a otra, de una forma a otra, de una forma a otra, con las decisiones y con las elecciones. Cada vez esto va constituyendo un imaginario cada vez en el que vivimos. Ese imaginario en el que vivimos, este imaginario a disposición, bueno, es un modo de hablar del campo de lo posible para nuestro hacer. Lo que no está en ese imaginario no es pasible de ser hecho. Uno no puede hacerlo inimaginado, ¿no? Entonces, ahí va pasando este imaginario de vuelta en vuelta. Digamos, cada vez que se da un paso podemos decir que se decide, se toca un límite y se abre a otra cosa. Se toca un límite, se corre un límite. Este límite no es un punto de llegada, no existe. Vamos corriendo nuestro límite, ampliando, podríamos decir, nuestro imaginario. Se corre paso a paso ese límite, que no es algo, que no es una meta, que no es una llegada, sino un movimiento de corrimiento, de pasaje hacia un nuevo momento. Y delimita lo que es posible para nosotros cada vez, en cada momento. ¿Y a qué llamamos? ¿A qué llamamos corrimiento del límite, que no es punto de llegada? Bien, un movimiento en el que decidir es responder. Otra intervención. Bueno, Silvia Adra, es importante lo que estás diciendo porque estás hablando de algo, de las cosas que te han pasado en el tiempo. No estás sola, ¿no? Todos hemos pasado estamos pasando, no es que hemos pasado, estamos pasando por momentos donde tenemos que hacer entrar imágenes, intereses, precisamente para que el adentro no sea un aislamiento. Estamos convocados a mucha imaginación en este momento y además este espacio de conversación también nos acompaña en este momento. Yo puedo decirles que tengo esa certidumbre. Bien, eso no existía y es una alegría que lo sigamos juntos sosteniendo. Entonces, vamos pasando de forma a forma, vamos corriendo un límite que no es llegada. Lo que va siendo posible para cada uno decidir es responder.
La decisión coincide con el hacer, con el realizar, ¿no? El psicoanálisis de los muchos que hay no es una filosofía, ¿no? Nos servimos de los filósofos y los dejamos. Nos servimos, tomamos lo que nos sirve y vamos construyendo un instrumento que va tomando una forma y otra forma. Aquí está Cecilia Hurtado, un pasaje que implica nuevas versiones, exactamente. Nuevas versiones de nosotros mismos. Nuevas versiones de nosotros mismos. Y Elizabeth, decidir como acontecimiento subjetivo. Bien, este es el modo en que Elizabeth lo dice. También podemos decir decidir como acontecimiento, porque cuando hay una decisión hay un hecho en el mundo, entonces también podemos correr lo de subjetivo y decir humanos haciendo en el mundo. También, así que tomamos esa versión, tomamos esta y tomamos muchas otras que deben estar por ahí. Entonces, el psicoanálisis, a diferencia de la filosofía, es una praxis, es una práctica que se dirige a un hacer que conjuga y que pone en juego la singularidad, de cada uno, ¿no? El alcanzar y encontrarnos en nuestra singularidad. Entonces, este psicoanálisis del que hablo, ¿no? Es político porque hace en el lazo, afecta nuestra forma, afecta la forma del otro. Ahí estamos. Estamos acostumbrados a hablar de la hospitalidad en relación a alojar al otro. Bueno, ampliemos la cuestión de la hospitalidad y hablemos de que tomemos la hospitalidad como alojar lo propio nuestro, lo que reconocemos más fácilmente como propio, y lo extranjero nuestro que también es propio y que reconocemos menos como propio. También esa hospitalidad necesitamos, alojar lo propio y lo extranjero, alojar el sí mismo y lo otro de sí, díganlo como quieran, y cada uno de los analistas también se refiere a esto de modos diferentes, cada uno, y ahí estamos hablando de otro tipo de hospitalidad que se diferencia de la hospitalidad en el sentido común del término, por supuesto. Y esa hospitalidad de lo propio, que no es ninguna propiedad, esa hospitalidad también es un nombre de la paz, de la pacificación, sí. Y acá, bueno, gracias Silvia Adra, yo puedo decir lo mismo que vos, sí, acompañados, sí. Entonces, vamos a forzar bien la lengua, el lenguaje. Vamos. Así que vamos a un esfuercito. Para todos. Entonces, vamos al psicoanálisis y decimos, diferenciemos los estados angustiosos de la angustia. Entonces, en el lenguaje corriente coinciden. Así que, por eso digo que es un trabajo para todos. Cuando hablamos de angustia, quiero poner en juego la angustia en función. Tiene en el psicoanálisis una función muy importante, que es a la que haremos referencia. Los estados angustiosos se sienten como angustia.
Se sienten con ese malestar que identificamos como angustia, como angostamiento, como inquietud. Esto en la angustia no está. Cuando opera como angustia, entonces no se siente lo angustioso, sino que podemos decir, cuando la angustia está en función, podemos responder. Cuando la angustia está en función, a eso llamamos defensa, pero no mecanismos de defensa como podíamos decir hace muchísimo tiempo. No. Defensa nombra nuestra posibilidad de responder escena por escena, por escena de la vida, escena por escena del análisis. El pasaje de intensidades e intensidades mediante grados, responder, no es reaccionar. Sí, Oscar, efectivamente. Norberto dice, ¿cómo separar lo imaginable de la ilusión? Y la ilusión de la ilusión. A ver si puedo, diría, lo imaginable porta la ilusión. Pero la ilusión es, hay lo que viene, hay porvenir, hay un mañana, hay un después, hay un llamado desde el futuro, como queramos decir. Y diferenciamos la ilusión de lo ilusorio, ¿no? La ilusión, que haya lo que sigue, sí, eso es el porvenir, que haya lo que sigue. También tomamos esperanza, porvenir, lo que sigue. Bien, ilusión, que no es lo ilusorio, que está muy tomado por la irrealidad. Entonces, hablamos de la angustia en función, defensa, nuestra posibilidad de responder allí. Entonces, cuando disponemos de la angustia, respondemos a las escenas. ¿Qué quiere decir esto? Respondemos en cada momento a lo que está pasando y lo que nos está pasando con lo que está pasando. Y ahí respondemos, hacemos, realizamos. Estamos habitando la escena y habitando el mundo. Cuando hablamos de defensa, vuelvo a decir, no son los mecanismos de defensa, es responder. Respuestas posibles a lo que acontece. Ahí la vida, lo vivo de la vida. Entonces, poder responder pone en juego los modos de cada uno. Bien, abre un gran capítulo. Angustia, defensa, respondemos. No se siente como angustio. Se diferencia de los estados angustiosos. Acá le dedicó un seminario de 1 año para decir que es un afecto fundamental, es decir, un efecto. Digamos, para Oscar, digamos que lo ilusorio es una presentación desprendida de lo real. ¿No? Por eso diferencio ilusión de ilusorio. Ilusión es, hay lo que sigue, pero hay lo que sigue con alguien instalado en la escena que decide algo y va a tener consecuencias. Así que, bien, entonces, cuando estamos hablando de angustia, nos separamos de las inhibiciones, los síntomas. Bueno, nos dedicamos
a la angustia en su diferencia con los estados angustiosos. Entonces, la angustia posibilita hacer. Por eso digo que es bien distinto al uso corriente. Sucede, acontece, es política. Es con lo que hacemos, es con lo que decidimos. En cambio, los estados angustiosos, esos que toman la mentalidad con padecimientos, que toman nuestros pensamientos, entonces, esos tienen más que ver, no tienen que ver con el hacer, tienen que ver con dilatar el hacer, con postergar, con perder el tiempo, dilatar el acto, dilatar las decisiones, todo eso. Dilatar el momento de pasar al siguiente momento. En los estados angustiosos que quedamos incrustados en un momento que pierde su movimiento, el movimiento de lo vivo, que es resolver y pasar a lo siguiente. Es un modo de atrapamiento. El estado angustioso tiene que ver con el yo, pero ojo, ¿en qué sentido? El yo como un estado de la conciencia, ¿no? El estado angustioso toma la conciencia y tenemos al hablante rumiando con esos pensamientos que lo toman. Es decir, es un apoderamiento que se produce en el estado angustioso, con el que es importantísimo poder trabajar. Es decir, en los estados angustiosos hay un apoderamiento de la conciencia. ¿Es un cautiverio? Sí, de los muchos cautiverios que andan por allí y que nos afectan, sí, por supuesto. Y respecto de los cuales tenemos que abrir puertas. Entonces, en ese apoderamiento de los estados angustiosos está la imposibilidad de lo político, está lo obstaculizado que está el realizar, la realización, está el apoderamiento, el encierro, el cautiverio, la detención para cada uno de nosotros. Entonces, localizamos la angustia del lado de la realización y lo angustioso del lado del apoderamiento, del cautiverio. Entonces, localicemos capturas de la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando la cuestión es la realización, no hay cautiverio. Es un nombre de la libertad para el psicoanálisis, no la libertad de la sociología, ni de nada. Entonces, podríamos decir, para Heidegger diría, en la angustia estamos arrojados al mundo, arrojados al mundo y en condiciones de poder tomar lo que del mundo viene, tomar exactamente, del dejarse afectar, que el otro nos llegue, que lo vivo de la vida nos llegue, valga el lapsus, Bueno, sí, Clarisa, es así. Bueno, Alicia Liberato, los estados angustiosos son mudos, sí, ahí no hay palabra, ahí no está la voz, es decir, no está la voz que hace, sí, son mudos. Y Alicia Salvati dice, ¿cómo sería lo de lo necesario a lo contingente en la angustia? Y claro, en la angustia, Alicia Salvati, en la angustia, precisamente, la imperiosidad de lo necesario suelto está en los estados angustiosos. Y en la angustia, lo necesario es contingente. Lo imperioso no está. Pasa lo que pasa,
podemos aprender con H lo que pasa, responder, y ahí seguimos. También podemos decir que en esta diferencia entre angustia y estados angustiosos, podemos decir que los estados angustiosos también los podemos llamar angustia no ligada, angustia no ligada, angustia suelta, la angustia que no está en función. La que está en función permite hacer. La angustia no ligada. La angustia ligada es la que funciona como señal de alarma y permite que resolvamos. Eso estamos llamando defensa. La angustia no ligada, la suelta, los estados angustiosos, impide responder. Incluso hasta desarma las funciones del cuerpo. Entonces, los estados angustiosos los ponemos del lado de la angustia desligada. Es decir, no nos posibilita responder. Es importante respecto del psicoanálisis que estamos decidiendo, eligiendo, más que sobre la vida y la muerte, es decidir en cada escena otra vida cada vez. Cada escena, otra vida cada vez. Bueno, sí, es interesante, Silvia, lo que decís, ocuparnos de esos estados para correrlos, sí, es que nos deja libre el campo del hacer. Entonces, ahí está, en la angustia, podemos cruzarla con la potencia de obrar en Spinoza. Spinoza le dijo que no a la potencia aristotélica, que es lo que alguien podría hacer. Él dijo no, la potencia no es lo que podríamos hacer. La potencia es exactamente la medida de lo que hago. La potencia de obrar es lo que puedo hacer en este momento y lo que estoy haciendo. Entonces, en la angustia tenemos la presentación, si lo queremos cruzar con esta cuestión maravillosa de Spinoza, es nuestra potencia de obrar está en la angustia en función, momento a momento, nuestra potencia de obrar. Entonces, no es la potencia potencial de la metafísica, es la potencia. Ahí no hay dilación, ahí no hay promesa. Lo que podemos es exactamente la medida de lo que estamos haciendo. Así que, volviendo a esto de arrojados en el mundo, ¿qué es lo que nos espera? Yo retomo algo de la reunión anterior y le agrego otras cosas, ¿no? A la pregunta, bueno, el humano nace, queda arrojado en el mundo, sí, llega. Hemos trabajado tanto tiempo la idea de que, bueno, ¿qué lo espera? Y nombramos lo familiar, el otro, etcétera, y no es que esto no esté, pero estamos dando un paso más. Estamos en este paso más, en esto que nos espera está lo que viene. Sí, lo anterior, el mundo, el cosmos, el universo, con todas las posiciones distintas. ¿Nos espera esto? No nos espera nada, y quiero volver a decirlo, porque a mí esa frase de Nietzsche me parece importantísima, cuando Nietzsche dice, los humanos no somos más importantes que un mosquito. Entonces, todo ese orden del universo, y estamos acá los humanos. Ese orden nos necesita, pero
Si no hubiéramos leído un renglón de nada, también podemos llegar exactamente a la certidumbre de que todo ese orden está, llega, viene, pero no nos necesita. La cuestión es cómo lo tomamos, cómo hacemos entrar, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos espera? No, no nos necesita. Exactamente, sí, ahí estamos. Entonces, eso es un venir, es un venir de lo que está antes. Pero ese venir, ¿a quién llega? A cualquiera de los nacidos que esté encaminado a su creencia fiel, encaminado a su sí mismo, encaminado a esto que es un tema ético. Esto no va a pasar solo. Acá está la idea fundamental del psicoanálisis, que es la responsabilidad desde el momento del nacimiento. No es creer en algo, no es creer en alguien, no es la creencia religiosa. Lo que nos permite que esto que viene lo podamos tomar es lo que voy a llamar creer ahí. En cada momento de la vida creer ahí, que no es ni creer en uno, ni creer en nadie, es creer ahí, que esté en este instante nuestra creencia. Esto es ético. Esta es la eticidad del psicoanálisis como la pienso. Hay muchos modos de pensarlo. Yo lo que digo es como la pienso, ¿eh? Este no es el único modo. Esto es responsabilidad, y es importante que entren todas las voces que están entrando y estamos conversando realmente. Entonces, no es creer en algo, sino creer ahí. Cuando estamos concernidos por un creer ahí, estamos habitando la escena. Nosotros podemos preguntarnos momento a momento cuándo está ese creer ahí. Y sí, y lo vamos a poder contestar. Ahí habitamos el tiempo propio que no es ninguna propiedad. No, pero es propio, no es el tiempo del otro. Ahí no hay corridas, ahí no hay apuro, ahí está el tiempo propio. Ahí no hay pelea, ahí no hay pelea. Ahí podemos dirigirnos a un nuevo orden del mundo. Lo dije la otra vez y lo voy a seguir diciendo. Un nuevo orden del mundo en tanto estamos en el mundo. No tiene que ver con que seamos importantes, sino con el creer ahí en cada escena. Granito de arena, pero a veces no tan granito de arena. Pau, hoy la ciencia sí padece de la angustia que genera la incertidumbre, lo desconocido y atraviesa el estado angustioso. Sí, Pau, y además te digo que vamos a trabajar con esto en alguna de las reuniones porque me parece muy importante, porque es necesario estar despiertos a este momento que es distinto. Oscar, una huella enloqueció primero a Robinson Crusoe. Sí, exactamente. Bueno, también vamos a hablar de las huellas, es decir, no la huella que ata, sino la huella que nos muestra haber pasado por algún lugar. Norberto dice, la angustia no es sin objeto, está vinculado a la pulsión en tanto que verifica la inexistencia del objeto. Claro, digamos, la angustia implica, sí, disponer de la pulsión, disponer del movimiento, de la pulsión, del movimiento de lo vivo, del movimiento de lo viviente. La angustia
Ursula Rantz, ligada, despierta, de eso se trata un análisis, sí, efectivamente. Y lo angustioso adormece, inmoviliza, detiene, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, ahí decimos, hacia un nuevo orden del mundo, porque en la medida en que construimos y habitamos el mundo, entonces, ¿cómo viene esto que está antes? Viene en la medida de nuestro compromiso. Cuando en este estar arrojados en el mundo ponemos en juego algún orden de verdad de cada uno de nosotros. Allí está a lo que se accede, y esto es singular de cada uno. Esto tiene que ver con desde el psicoanálisis, cómo nos servimos del psicoanálisis. Entonces, cómo habitamos nuestro tiempo. Hay una vinculación entre la angustia y el tiempo, por supuesto. Cuando hablamos de angustia, estamos habitando nuestro tiempo y nos sirve pensar en lo que es, podemos servir de lo que es temporación para Heidegger. En cambio, en el estado angustioso no hay abismar, que esto es lo que nombró Norberto, es pura mentalidad, puro ser, pura pelea con el otro. En cambio, en la angustia tenemos la disponibilidad de la presencia, de la decisión, la posibilidad de oír. Escuchar no es oír. Escuchar viene del otro, pero oímos cuando algo nos afecta. Entonces también ponemos la angustia del lado de la, en este habitar la escena, del lado de lo que nos afecta. Es decir, dejarnos afectar. Dejarnos afectar. Entonces, estamos quedándonos sin tiempo. Bueno, entonces, quiero decir, en todo caso, que en este habitar el tiempo está lo que nos espera, ir hacia lo que sigue, de decisión en decisión, de elección en elección, que haya lo que sigue. Esto tiene que ver con una materialidad particular. Digamos, no estamos sosteniendo ni un materialismo ni un idealismo, sino una materialidad particular que pone en juego lo verdadero de cada uno de nosotros en cada momento, en cada escena. Bien, entonces, bueno, me dicen que vamos quedando sin tiempo. Todas las preguntas, los comentarios, han sido muy interesantes, cada uno ha agregado algo. Creo que pudimos conversar. Ya en otro momento seguiré con algunas otras cosas de las que hoy no llegué a tiempo. No es fácil calcular, no me resulta fácil calcular. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos el lunes que viene. Y muchas gracias por todo lo que estuvieron aportando. Muchas, muchas gracias.